Ya está en el estudio central del Canal 11, el número 2 en la candidatura al Congreso por Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta. Muchas gracias, Gilbert, por estar aquí. Muy buenas noches, Luis Alfonso, y feliz cumpleaños. Sé que estás de cumpleaños. Pues sí. Cumpliendo la misión periodística. Así es, celebrando aquí en vivo. Qué bueno. Gracias, Gilbert. Bueno, para quienes no saben, Gilbert ha sido durante todos estos años la mano derecha de Pedro Pablo. Me tocó trabajar junto con... Bueno, para quienes no saben, Gilbert ha sido durante todos estos años la mano derecha de Pedro Pablo. Me tocó trabajar junto con él un poco más de 7 años. Hemos recorrido todo el país y hemos formado en esta última etapa el partido político Peruanos por el Cambio, que ha sido un trabajo muy arduo y muy complicado, porque hacer un partido político hay que cumplir muchas normas, ¿no? Muchas de estas normas que el señor Guzmán está tratando de que no se le apliquen, bueno, los demás partidos políticos lo hemos tenido que cumplir a rajatabla. Empecemos por ahí, si te parece, Gilbert. Tú y yo somos abogados y yo he seguido de cerca el trabajo que tú has hecho de organizar un partido político, y efectivamente no es sencillo, hay que cumplir con una serie de reglas, procedimientos, armar los comités, todo este proceso, digamos, que hoy se pone a la luz de todos por el caso de Guzmán. ¿Cuál es tu punto de vista después de haber tú hecho todo, como dice la ley, claro, para poder participar? Tú eres abogado y conoces bien el derecho constitucional, y yo también soy abogado, y además yo creo que quienes hemos peleado por defender la democracia en el Perú, lo hemos hecho para reivindicar una cosa que es fundamental, el Estado constitucional de derecho. Y lo que significa el Estado constitucional de derecho, que lo que debe primar es la ley. Y la ley debe ser igual para todos. Ese es el principio de la democracia, ese es el principio de la igualdad. Lo que el señor Guzmán está tratando de exigir es que al resto de los partidos se les exija de determinada manera y a él se le exija de una manera favorable. Eso no puede ocurrir. O sea, yo creo que hay una misión fundamental, un ejemplo que tiene que dar cualquiera que aspira al sillón presidencial, y es demostrar que tiene respeto por la ley, ¿no? Claro, mira lo que pasa con el señor Evo Morales en Bolivia. Intenta cambiar una vez más la Constitución para reelegirse indefinidamente. O sea, lo mismo que Hugo Chávez, lo mismo que Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Lo mismo que Correa en Ecuador. Esos ejemplos yo creo que hay que desterrarlos de la historia de nuestros países. Ahora, pasemos entonces a hablar de... el tema de Guzmán es emblemático porque si él sale de carrera, él se ha presentado, es una persona nueva, a diferencia del señor Kuczynski. Y bienvenido, y muy bien que sea una persona nueva, pero hay que cumplir las normas, hay que cumplir la ley, y eso es todo lo que creo. Me refiero a que es curioso que Kuczynski podrá tener sus seguidores, sus detractores, pero Kuczynski es un hombre conocido. El señor Guzmán parece un experimento creado por el mundo corporativo para poner en carrera a un candidato que por lo menos para la mayor parte de peruanos era un desconocido. Bueno, el señor Guzmán es la improvisación hecha persona. O sea, el señor Guzmán ha aparecido de un momento a otro en un partido político que no formó, en un partido político que no organizó, con normas que no tenía idea cómo funcionaban. De repente emergió como un candidato y ahora está intentando que, basado en esta popularidad, en este beneficio que le dan las encuestas, se haga candidato presidencial. Él en este momento no es candidato presidencial. En este momento el señor es un aspirante a ser candidato presidencial, ni siquiera lo es. 11 de sus listas parlamentarias a nivel nacional no han logrado inscribirse precisamente porque los jurados electorales especiales en diversas partes del país le han dicho: oiga, usted no cumplió las normas, esto no se puede inscribir. Ahora, regresando al tema de lo conocido y lo desconocido, y lo de formal y lo informal, hablemos también de Pedro Pablo. Tú has acompañado este proceso y este proyecto político y ahora participas como candidato al Congreso. ¿Por qué ir al Congreso? ¿Por qué tú, que has estado en la conformación del partido, ahora te animas a participar ya como actor político? Mira, yo he estado siempre haciendo política. Yo comencé haciendo política en la universidad, en San Marcos, como dirigente del Centro Federado de Derecho. He hecho mi formación académica, mi programa de doctorado en políticas públicas en materia de la Unión Europea, en Derecho y Economía. He hecho mi programa de maestría en temas que tienen que ver con regulación y economía. O sea, he estado vinculado mucho a los temas de políticas públicas en general y he trabajado como consultor en estos temas. O sea, esto para mí no es raro. He sido además asesor de la bancada parlamentaria que obtuvimos en la elección anterior por un buen periodo. Y al formar un partido político, lo lógico es que toda esta vocación de trabajo y de servicio que vengo desarrollando a lo largo de los últimos años se concrete en una candidatura parlamentaria. Yo soy nacido en Chincha, me hubiera encantado desarrollar algo de repente regresando un poco a mi región, pero bueno, yo salí de Chincha a los 16 años y tengo 41 años, o sea, llevo bastante tiempo ya en Lima y a hoy creo que es importante
importante que los candidatos al Congreso de Lima reivindiquemos algunas cosas fundamentales para esta ciudad. Ahora, ¿qué dices tú? Hace un instante conversaba yo con Pedro Franque sobre el modelo económico. ¿Qué dirías tú de lo que representa Peruanos por el Cambio? Si es o no más continuismo, si es más neoliberalismo. A ver, nos encanta a veces llenarnos la boca de grandes frases, ¿no? De grandes paradigmas. Los modelos económicos en el mundo mutan todos los días, se ajustan todos los días. La socialdemocracia europea de hoy no es la misma socialdemocracia de Otto von Bismarck de 1880. El sistema económico liberal de hoy no es el mismo del neoliberalismo, del acuerdo del llamado Acuerdo de Washington de inicios del 90. Es decir, yo creo que el señor Franque crea absolutismos, ¿no? Crea una cosa que se llama falacias de conclusión, es decir, comienzas con premisas correctas, pero terminas con una conclusión falsa. A ver, nosotros creemos que el problema de la economía del Perú es que tenemos una economía paralizada. Luis Alfonso, 10 millones de peruanos no tienen agua potable en el Perú. Eso lo defendemos nosotros como una necesidad de inversión pública que no lo haría pues un partido de derecha. O sea, ni el partido del señor Franque ni la señora Verónica Mendoza, claro, ellos quieren tener agua para los peces, ¿no es cierto?, que disfruten en los ríos con cero contaminación, pero mientras tanto 1/3 de los peruanos de este país no tienen agua potable en sus casas. Ahora, pero la privatización, por ejemplo, tú has hablado del tema del agua. Cero privatización de Sedapal, cero privatización. Aquí ha habido personas que han intentado defender, no digo en tu programa, sino me refiero, hemos estado en San Juan del Lurigancho y han habido algunos candidatos que creen que la privatización es una alternativa. Nosotros creemos que no hay necesidad de privatizar una empresa para hacerla eficiente. Sedapal. El problema de Sedapal es que entre el 45 y el 50% de agua que producen las EPS a nivel nacional se pierden, no se facturan. Es como que tú produces mangos y el 45% de los mangos que produces lo tiras a un costado y no la facturas. El 45% bastaría con hacer más eficiente la empresa de administración de agua para que evitar tantas pérdidas y eso reduciría la tarifa, por ejemplo, de la población. Pero hay que despolitizar las EPS. Ahora, pasemos del tema de la privatización del agua al tema de las encuestas. El presidente García ha puesto en su sitio a las encuestadoras. Han dicho, al APRA no lo van a matar sus encuestas ni sus periodicazos. Así es. Ustedes que han sido en los últimos tiempos también maltratados por las encuestadoras o han dicho que están en caída libre, los directores de las encuestadoras convertidos en opinólogos, ¿no?, han declarado la muerte de García y la muerte de Pedro Pablo. ¿Tú qué les dirías? No hay que pelearse con las encuestas, con las encuestadoras. Los números son los números. Yo diría, números más, números menos. Al final hay ciertas tendencias que se han marcado en el país y creo que tú dirías, particularmente, entonces, pero perdón, a mí que me ha tocado dirigir la campaña. Porque lo que ha dicho Alfredo Torres es que no había un desplome. Pedro Pablo se ha desplomado. Así lo. Bueno, cada quien tiene derecho a opinar y darle la lectura de lo que quiera. ¿Sabes lo que es? Yo lo que creo es, y lo asumo autocríticamente, nosotros hemos hecho una evaluación de lo que ha sido la campaña en los últimos meses y nosotros sabemos reconocer que en los dos últimos meses, dedicamos demasiado tiempo precisamente a atender todos estos requerimientos del jurado y en poder verificar que nuestra lista parlamentaria sea una lista de calidad. Y claro, en cierta manera nos burocratizamos, pues en cierta manera nos inmiscuimos demasiado en la burocracia legal y parlamentaria y eso nos detuvo un poco nuestro contacto con la población. Dejamos de hablarle a los jóvenes, por ejemplo, con la intensidad con la que lo hacíamos. Dejamos de hablarle a la gente en los sectores populares y a nuestras propias bases. Y eso yo lo asumo autocríticamente porque creo que los jóvenes que entramos a la política no vamos a venir a engañarle a la población. O sea, ahí yo creo que está el cambio. Decimos, no se trata solo de cambiar un gobierno, se trata de cambiar la forma en la que se gobierna. Ahora, has sorprendido, tú ya no estás a cargo de la campaña, tú has estado en la primera fase, digamos, organizando la parte jurídica, pero también la parte de la campaña. ¿Qué opinión tienes de lo que ha ocurrido ayer con la fotografía de PPK? Digamos, Kuczynski, otra vez en una situación un poco incómoda, le bajaron los pantalones, no está, lo que digamos, pasa es que, lo que pasa repetido, me dice. No, lo que pasa es que Pedro Pablo en realidad es una persona bien desenfadada en sus formas de ser. Entonces, en cierta manera es un tipo, pues, es un tipo mayor, pero criollón, simpaticón y en verdad cero formalista. Entonces lo que pasó es que él tenía una ropa de baño y tenía el pantalón encima de la ropa de baño y una señora le dice, te lo tienes que poner, la vendedora porque le regaló unas bermudas, un short grande, y resulta que él no tuvo mejor idea que probársela ahí, pues porque estás en una paradita
No vas a esperar pues que haya un set para poder probarte ahí, ¿no? Tú tienes que defender a tu candidato presidencial definitivamente, pero... Bueno, pero mire, fueron la secuencia de los hechos, ¿ah? Pero ¿qué hay con los temas de fondo, los temas importantes que son los temas de la legalidad, tú como abogado? Los temas de fondo, Luis Alfonso, es que Peruanos por el Cambio es el único partido que se preocupó por tener un plan de gobierno desde hace casi un año. Es el único partido que se ha preocupado por presentar los equipos técnicos de economía con Alfredo Torne, de seguridad con Gino Costa a la cabeza, de salud con Pilar Macetti, de modernización del Estado con Fiorella Molinelli, que ha estado aquí en tu programa, donde hemos identificado, por ejemplo, más de 150 trabas burocráticas que hay que eliminar del Estado, con Alfredo Torne, que hablamos de disminuir impuestos, con Fiorella Molinelli, en fin. ¿Qué temas sensibles? Yo le preguntaba a Fiorella el tema de, por ejemplo... control de los monopolios, ley antimonopolios, antitrust, como hay en los Estados Unidos. En el Perú somos un poco flojos en eso. Hay temas que son muy sensibles para la prensa, por ejemplo. Cuando hay una concentración, además en el mundo multimedia, es doblemente sensible. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, a ver, el derecho en eso yo creo que ha avanzado bastante. En el Perú lo que no hay es control de fusiones, ¿no? Que es parte de lo que existen en otros países, pero ahí, te digo, ahí hay, digamos, muchos expertos con opiniones divididas. Lo que dicen es que todavía hay un mercado bastante pequeño para entrar en esas exquisiteces y pero por no hay falta de equidad, digamos, por lo menos a nivel informativo. ¿Tú no crees que falta un poco de equidad? A nivel de los medios de comunicación, por supuesto. Lo que pasa es que en los medios de comunicación, recuerda que nosotros venimos curados en el Perú precisamente porque tenemos sistemas democráticos muy endebles y en consecuencia cualquier intervención en los medios de comunicación pues es, ¿no es cierto?, encrespa los ánimos y las preocupaciones de los medios de comunicación en general. Mira lo que fue el gobierno de Velasco con la nacionalización de la prensa. Pero por lo menos o el mismo periodo de Fujimori, ¿no? Pero en el canal del Estado por lo menos hay que crear pluralidad, ¿no? Pero hay que crear más pluralidad. Pero ahí es donde yo sí creo que podemos tener un Congreso que más allá de llenarse de pompas con grandes reformas, hay que afinar muchas cosas, ¿no? Ahora, te insisto, el modelo económico tiene que irse afinando, por supuesto, hay que crear más competencia, ¿no? Oppenheimer decía una conclusión bastante interesante, después de haber recorrido un montón de países y estar en la China, en la India, decía, yo en la China creía que la idea era privatizar y luego cuando conocí la India me di cuenta que el problema no era privatizar, el tema era crear competencia. Y creo que para economías como el Perú lo que tenemos que hacer es ser muy enfáticos en crear más competencia. Por ejemplo, en las AFPs. Por ejemplo, o sea, una de las cosas que tenemos que hacer es abrir la competencia. Esto de que exista una AFP que obligue a que todos los usuarios, a todos los ciudadanos, de manera obligada estemos obligados a tener que contratar con una sola AFP, es inconstitucional. Por ejemplo. Pero se da, digamos, en el Perú hay temas... Pero es ahí... El lobby pero es ahí donde hay que entrar a trabajar estos temas. Y es ahí donde necesitamos también un liderazgo fuerte, de un presidente que conozca cómo funciona la economía. Porque no basta conocer, no basta reivindicar o ser oposicionistas a todos. No basta decir esto no, esto otro tampoco. No, hay que tener a alguien que conozca realmente cómo funciona la economía, porque la economía es finalmente la que genera el desarrollo de la sociedad. Y respecto del rol parlamentario y el rol de los políticos, hay quienes dicen defender los intereses de la sociedad y otros que defienden los intereses de la sociedad anónima que les paga. Bueno, eso es muy común también, ¿no? O de las universidades a las que representan. ¿Cómo evitar el tema del conflicto de interés? Porque a ustedes, al señor Kuczynski, lo han acusado también de ser muy lobista. ¿Tú cuál sería la respuesta? Ese es un mito que a alguna gente como el señor Franke, que estuvo acá, le encanta mencionar eso a cada rato. Pero yo, el único lobby que le conozco a Pedro Pablo es el tema del agua potable desde la ONG, insistiendo permanentemente para que 10 millones de peruanos que no tienen agua potable lo tengan. Y tiene una sensibilidad inmensa con ese tema. Ningún candidato lo menciona, lo cual me parece a mí impresionante. El tema se nos va el tiempo, si no abordamos estos otros temas. El tema de la lucha contra la corrupción, la imprescriptibilidad de los delitos. Perfecto. Mira, en lucha contra la corrupción nosotros decimos que no basta una idea. Todos los candidatos en los diversos foros se
se pelean por decir a ver quién tiene la idea más creativa y la propuesta. Nosotros hablamos no de una idea, sino de tener un plan. Y nosotros creemos que hay que crear el Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene que tener una protección constitucional como lo es la Defensoría del Pueblo, con una cabeza que sea nombrado por el Congreso por 5 años, que no esté sujeto al poder político, que el presidente, ni el ministro, ni un congresista le diga qué es lo que tiene que hacer, que tenga la capacidad para poder fiscalizar, pero que involucre a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría Nacional Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, que sea un órgano que involucre varias instituciones y que sea liderado por una persona que viva independientemente del poder político, con capacidad real para poder fiscalizar. Ahora, todos tenemos una historia personal. Tú vas con el número 2. Yo voy con el número 2. El número 1 es Mercedes Arauz. Así como a Alan García le sacan en cara lo de los narcoindultos, a Mecha Arauz le sacan en cara lo del baguazo. ¿Tú qué dirías? Bueno, yo creo que es injusto. Mercedes era ministra de Economía, no era ministra del Interior. De Alan García, no era... Sí, pero era la ministra de Economía, y la ministra de Economía no es la que dirige a la policía. La que dirige a la policía es el ministro del Interior y el director general de la policía. O sea que ahí hay una suerte de interpretación, digamos, extensiva que no es muy correcta, ¿no? ¿Tú dices que no aplica entonces? Yo creo que no aplica en el caso de ella. Yo creo que Mercedes ha sido bastante clara en señalar que su posición como ministra de Economía está en la materia presupuestaria y no tenía nada que ver con la Policía Nacional de Perú. Yo le preguntaba a Pedro Franque si sale de carrera Guzmán y sale de carrera Acuña por distintos motivos, todo se chocolatea y ustedes van a aspirar a captar a esos... Creo que todos los candidatos, ¿no? O sea, todos los candidatos, obviamente en un escenario modificado. Como insisto, el señor Guzmán no es candidato al día de hoy. Hasta esta hora el señor Guzmán no es candidato. El señor Guzmán aspira a ser candidato. ¿Y qué dices tú cuando la gente dice, yo les pregunto normalmente a los políticos que vienen aquí, ¿qué piensas si debe seguir o no en carrera? Entonces dicen, no, qué pena me da que salga de la carrera, no, pero en el fondo... Yo creo que el señor Guzmán... No, yo como abogado y conociendo lo que significa administrar un partido político, yo creo que el señor Guzmán solo debe ser candidato si cumple la ley. Al día de hoy no lo está haciendo. ¿Y qué hay con la transparencia que todos reclaman para las campañas? El tema de los aportes. La señora Fujimori ha sido muy criticada por tener cócteles. Sus cócteles de $700.000. ¿Ustedes cómo han hecho para la captación de fondos? ¿Ustedes han hecho cócteles? Nosotros llegamos módicamente a la suma de $150.000, 150.000 soles, perdón, 150.000 soles. ¿Tú crees que es posible hacer un cóctel de verdad y recaudar esos fondos o es toda una patraña? Bueno, no me voy a referir ya a eso. Yo creo que ellos tienen que demostrar. A lo mejor son muy eficientes y muy exitosos en la manera en la que colocan sus tarjetas, lugares en donde creo que no entra tanta gente como para poder alcanzar esos montos, pero digamos ellos deben tener sus secretos. Ahora, ¿por qué el elector, por qué nuestra audiencia podría tenerte a ti como una opción y al señor Kuczynski y no a Alan García, no a la señora Fujimori, que todos más o menos en términos ideológicos representan lo mismo o no representan lo mismo? En el Perú de hoy no hay ninguna persona que tenga la experiencia que tiene Pedro Pablo en el mundo internacional, en la economía global, pero también en gestión pública en el Perú. Pedro Pablo ha dirigido el Banco Central de Reserva, ha sido ministro de Energía y Minas, ha sido ministro de Economía, primer ministro. Yo creo que es un lujo tener un hombre como Pedro Pablo, que a su edad decide seguir comprometiéndose con el Perú, seguir trabajando por el Perú y entregar estos años de su vida, entregarlo al trabajo del Perú para dejar un país más moderno. He visto que han hecho un giro en la campaña y ahora sus años son utilizados a favor, o sea, su vejez, digamos, está capitalizando. En todas las personas, los años son experiencia. Y las culturas andinas, que siempre han sido más sabias, parece que las culturas modernas y occidentales, siempre valoraron mucho la edad de nuestras personas. Entonces, Pedro Pablo Kuczynski es un hombre que a sus 77 años tiene muchísimos años de experiencia y se lo quiere dar al Perú. Si no gana la campaña, Pedro Pablo Kuczynski se va a Wisconsin, se queda en Lima, ¿cuál es su plan? No, él a veces bromea y dice, oye, si no ganamos nos ponemos a manejar motos. Lo cierto es que Pedro Pablo está completamente decidido a trabajar por el Perú. Tenemos esta ONG que se llama Agua Limpia y también tenemos el Instituto País y desde ahí hay que trabajar las propuestas que necesita el país. De hecho, el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio se ha hecho en convenio con el Instituto País. ¿Cuál es tu bandera? ¿Cuál es tu propuesta principal? Yo creo en que en el Perú hay que reducir los impuestos, Luis Alfonso. Y hay que reducir los impuestos para la gente que trabaja. En el Perú es increíble cómo el éxito se castiga.
Cuando uno comienza a trabajar y es joven, de repente comienzas con un 8% de aportaciones a la renta, luego te suben al 12, 13%, luego te siguen al 18%. Si tú vas mejorando, te van clavando, ¿no es cierto? Más estacas, te meten un codazo, te meten una patada. Es difícil. Y cuando subes, cuando te comienzas a convertir en más exitoso, te clavan el 30% del impuesto a la renta. IGB. Es difícil. Y cuando subes, cuando te comienzas a convertir en más exitoso, te clavan el 30% del impuesto a la renta. IGB, 18%. Eso hay que bajarlo. El IGB hay que bajarlo al 15% y el impuesto a la renta hay que bajarlo a menos del 10% por los próximos 10 años. Plano para que toda la gente... Y yo me preocupo particularmente por los profesionales, por los médicos, por las enfermeras, por los abogados, por los ingenieros, por los emprendedores, así como por el señor que tiene un kiosco o que tiene una peluquería. ¿Por qué? Porque yo sí creo que en el Perú se está cargando demasiado impuesto en la persona natural. Dos temas que muchos no tocan: salud y educación, pública o privada. La educación tiene que ser la que tiene que dar el Estado, fundamentalmente pública, universal y gratuita. De ninguna manera el Estado puede renunciar a su obligación y a su derecho de darle educación de calidad a su población. Ningún país en el mundo se ha desarrollado sin una educación pública de calidad. Y por eso hay que subir el presupuesto general de la República, que actualmente es el 2.2, 2.5 del PBI, llevarlo al 6% en los próximos 5 años. Finalmente, pasando ya a una faceta más personal, ¿a quién le quieres expresar tu agradecimiento por estar donde estás? Porque tienes 41 años, yo hoy cumplo 42, pero tú estás en una carrera electoral, ¿no?, por convertirte en parlamentario, si es que los votantes te ayudan. Yo espero poder tener la confianza ciudadana para poder llegar a cumplir este cargo y me comprometo en verdad en poder trabajar en representación de los intereses de esta ciudad y de llevar el programa económico, el programa político de Peruanos por el Cambio y la representación de nuestro partido para el país. Creo que hay que agradecer a todas las personas que nos han ayudado a lo largo de nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestros familiares, pero también a toda esta gente que cree en el proyecto, Luis Alfonso, todos estos jóvenes. Hemos estado en San Juan del Urigancho, en Villa María, estamos en Comas, en Caraballo, y cuando uno camina, cuando uno mira Pamplona Alta, como la gente en una ladera de un cerro donde solo hay 4 piedras, ¿no es cierto?, y ahí hacen una casa, te demuestra que este país tiene ganas de salir adelante. No hay que defraudar ese deseo, esa aspiración, ese sueño del poblador peruano. Muchas gracias, Gilbert, por estar aquí. A ti, y espero que no sea la última vez que vengas más a menudo aquí a Canal 11 encantado, para si discutir me invitas, en el panel. estaré aquí. Por supuesto. Encantado. Muy bien, muchas gracias. Yo también me quiero despedir de nuestros televidentes, agradecerles a todos por acompañarnos todas las noches y agradecer especialmente a mi familia, agradecer a mi esposa, Carolina, que está hoy aquí en el canal Avenido, y bueno, por intermedio de ella, a toda la familia, y también agradecer aquí a Katy Garay, la productora general del Canal 11, y por su intermedio a todo este gran equipo humano que ha hecho una pequeña pero simbólica celebración el día de hoy. Es un honor, es un placer poder estar aquí al frente del Canal 11 y acompañándoles por las noches todos los días. Es un gusto celebrar un cumpleaños aquí en vivo, ¿no?, frente a ustedes y con tan buenos invitados. Estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar a sus hogares cada vez mejor programación y llevar mejor información todos los días. Muchas gracias nuevamente por estar ahí. Nos reencontramos el día de mañana. Los dejo con las noticias e inmediatamente después con Habla el Pueblo.